Bueno, entonces estamos resolviendo el ejercicio de ecuaciones de Navier-Stokes, donde tenemos dos placas paralelas, infinitas, horizontales. Una de ellas está fija, que es la inferior, y la placa superior que se encuentra en movimiento en la velocidad u, de izquierda a derecha. Y lo que decíamos es que acá la velocidad en la placa inferior va a ser u igual a 0, y en la placa superior va a ser u igual a u mayúscula. ¿Sí? Y que si fuera un solo fluido esto, y al ser laminar, tendría una distribución de esta manera, así vertical, digo inclinada, pero una sola recta que une, una sola recta inclinada que uniría los las dos velocidades. Este sería uno de los casos, fuera mu sub 1 igual a mu sub 2. Pero, pues, como son distintas, podría pasar que este perfil de velocidades venga hasta ahí, y después tenga el quiebre de este. Y después tenga el quiebre así, de esta manera. O bien que al revés. O sea, el otro caso. Que tenga mucha influencia en este primer sector, y que después tengamos eso. Bueno, ¿se entiende? Entonces, al tener una placa que se está moviendo y tener dos fluidos que tienen distintas densidades y no se mueve, ahí dice que asumir el gradiente de la presión en X igual a 0, es decir, que no hay una variación de presión entre estos puntos, en el sentido de las X. Entonces podemos decir que acá tiene un perfil de velocidades que, dependiendo de la viscosidad, va a ser o así o así. No lo sabemos cómo, hasta ahora no lo sabemos. Pero digamos que, bueno, ese es un dato numérico que sí lo dispondríamos de ese dato. ¿Hasta ahí está claro? Por mí sí. Sí, profe. Bueno, después, bueno, ustedes comúnmente no vamos a resolver todo el ejercicio, pero ya lo saben ustedes cómo sería esto. Tendrían que resolver la ecuación general. Yo voy a escribir solamente la ecuación general. Rho por la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo es igual a Rho por G menos el gradiente de presiones más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad. Bueno, esto ustedes lo saben. Desarrollarían en I, en I, en J y en K. Bueno, nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Hacemos comúnmente. Desarrollaríamos en K, en J y en I los tres términos, y acá llegarían a una determinada ecuación, a otra ecuación, acá 0 igual a algo, 0 igual a algo, y 0, en este primer término, es decir, esto de acá es 0, es igual a, y llegarían a una ecuación que sea, ¿qué forma tendría esta ecuación? No sé si demoraremos mucho en resolver esta ecuación. Bueno, ¿cómo sería acá si tenemos los ejes X e Y? Serían, reemplacemos acá, tienen que dictarme, chicos, en Y. ¿Cómo sería el análisis de esto en Y? Tendríamos la gravedad en el primer término por la densidad, menos G Sí, por... pero acordate que en Y, o sea, en el Y, en el versor Y, que es X, el eje X, no tenemos gravedad. Entonces, ese primer término es Ah, igual a sí, 0. sí, perdón, pensábamos que estábamos, confundí el Sí. I con el J. Eso sería menos la derivada de P respecto de X, ¿sí? Más, ¿qué cosa? Bueno, no quería hacerlo. Grande.
y acá me quedaría U, la velocidad U y U. Bueno, de acuerdo a lo que ustedes ya saben de las clases anteriores, esto sería igual a 0 porque es un flujo bidimensional, es decir que no tenemos ninguna derivada respecto a z, no hay una variación respecto a z de la velocidad. Después, por continuidad, cuando nosotros hacíamos, si recuerdan continuidad, la derivada para calcular la continuidad hacemos la divergencia de la velocidad, derivada de u respecto de x, más la derivada de b respecto de y, más la derivada de w respecto de z, esto era igual a 0, y sucedía que este era 0 porque era un flujo bidimensional. Este era igual a 0 porque era un flujo incompresible, perdón, este porque era por la condición de no deslizamiento, es decir, que no hay flujo que atraviese las paredes, y nos quedaba finalmente que la derivada de u, la derivada parcial de u respecto de x es igual a 0. Entonces, por esta tercera condición, que sería continuidad, podemos decir que esto es igual a 0, y nos quedaba solamente esto de acá. ¿Sí? Donde la derivada de p respecto de x, ¿cuánto es en este ejercicio? 0. Es 0 por una condición que lo expresa ahí tácitamente el enunciado, que el gradiente de presión en la dirección x es igual a 0. Es decir que el flujo acá habíamos dicho que se podía mover por gravedad o por presión o porque alguna placa se esté moviendo. En este caso no influye la gravedad en ese eje, no hay gradiente de presión, y por lo único que se está moviendo el flujo, que es lo que hicimos la gráfica acá, es por el movimiento de las placas. Entonces esto nos quedaría a nosotros la derivada respecto de x de la derivada de u respecto de x, esto sería igual, no, derivada de la derivada respecto de y por la derivada de u respecto de y, igual a que todo esto sea igual a 0, ¿sí? ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, y cuando ustedes resuelvan esta integral, como ya lo hicimos anteriormente, van a llegar a una determinada expresión, que esto análogamente a lo que hacíamos en las clases anteriores, ¿no? De la misma manera. Entonces van a llegar a una expresión de que u es igual a algo, va a tener una función algo que quizás que va a tener C1 y C2. Esas van a ser sus incógnitas, sus constantes que no la determinan todavía. Que sería algo similar, a ver, no sé si acá está. En J y en I. Bueno, acá tenemos una expresión, por ejemplo, donde depende, bueno, pero acá sí había gradiente de presión en X. Bueno, vamos a tener una expresión similar, no importa qué, pero va a estar en función de C1, C2 y también probablemente de I. Probablemente tiene función, podría estar función de alguna densidad, podría estar función de alguna viscosidad, pero si está función de una viscosidad, no importa, porque esto es dato, esta es la variable, así que no nos interesa tanto, y nos quedarían dos incógnitas, C1 y C2, ¿sí? Pero acá es la diferencia con los otros ejercicios que hasta ahora hicimos. Ustedes tienen acá dos fluidos distintos, por lo que tienen dos ecuaciones distintas. Van a tener una ecuación U sub 1, que igual a algo, igual a una función de, si quieren, una función de I, ρ, viscosidad, etcétera, etcétera, que solamente es válida, ¿desde dónde? Válida para un solo fluido, es decir, desde I igual a 0 hasta I igual a H.
acá, o sea, esta ecuación va a ser la misma que está acá, pero va a tener sus determinadas constantes. Si quieren la llamamos la constante, pueden llamarse de la manera que quieren, C1, C2, si quieren yo lo voy a llamar A y B. Estas dos A y B son constantes. Estas son constantes. Pero esta ecuación, U1 igual a eso, solamente es válida para I igual a 0 hasta I igual a H. Luego ustedes necesitan otra ecuación para la parte de arriba. Bueno, miren, acá tienen el subíndice 2 y acá tienen el subíndice 1. Entonces le pongamos distinto acá. La notación, yo se lo pongo acá, U2 es igual a eso. Y el U1, U de velocidad, no de viscosidad, no es U, igual a una función de I, ρ, viscosidad, de lo que sea. Va a tener sus dos constantes también, va a tener la misma forma, pero va a tener dos constantes distintas, C y D. Y esta ecuación es válida ¿para dónde? Para I igual a H hasta I igual a 2 veces H. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá al tener dos ecuaciones con dos incógnitas cada una, ¿cuántas condiciones de contorno vamos a necesitar? 4. Exactamente, necesitamos 4 condiciones de contorno. Y ahora es cuando yo quiero que ustedes me digan cuáles son esas 4 condiciones de contorno. Entonces las condiciones de contorno van a ser condición de contorno van a ser ¿cuáles? Una. Que la velocidad en la placa para un I igual a 0 es 0. U es 0. Bien, Martina me dice que la velocidad, que U, cuando I es igual a 0, es igual a 0. Muy bien. Entonces de ahí yo ya podría determinar una constante, podría conocer una constante, no sé, por ejemplo, ¿cuál sería este? Este sería la ecuación U2. U2. Ojo, acá yo puedo usar solamente la ecuación U2 para esta condición de contorno, ¿no? U1 no es válida en este tramo, sino la U2 es válida en el tramo inferior. Y de acá yo puedo determinar alguna constante. No sé, podría ser A o podría ser B, no lo estamos resolviendo para saber cuál es de las dos. Y ahí ya conocemos una, listo. ¿Qué otra condición de contorno? Para I igual a 2H, mu1 es igual a U. A ver, Adrián me dice, la segunda ecuación es cuando I es igual a 2H, entonces mu1 es igual a U. Muy bien. Y de ahí yo podría, digamos, llegar a conocer alguna otra constante. Sí. Bien, ya tengo dos incógnitas resueltas. Dos constantes ya las pude determinar en base a las condiciones de contorno. ¿Qué otra condición de contorno necesito? El esfuerzo de corte en la interfase en ambas sustancias es igual para la continuidad de la función de velocidad. Muy bien, Juan. Excelente. La tercera condición de contorno sería que el tau xi, que se acuerdan que lo hemos usado en el primer caso de esto, el tau xi para musu 1, o sea, este tau xi, no sé cómo denominarlo, el tau xi de musu 1 para i igual a h va a ser igual a ¿qué? Al tau xi de la ecuación mu sub 2 cuando i es igual a ¿cuánto? H. Entonces acá lo que queremos decir es que el esfuerzo de corte
como es un fluido, si ustedes recuerdan una de las hipótesis para poder usar el Navier-Stokes es que el fluido sea newtoniano, entonces lo que decimos es que el esfuerzo de corte en un punto acá en la interfase, analizándolo por acá, o sea, viniendo por acá, y viniendo por acá tendría que coincidir, tendría que ser el mismo, ¿sí? Y eso es totalmente válido. Perfecto. Y de ahí ya podríamos, no sé si despejar una tercera ecuación, una tercera incógnita, pero por lo menos ya tenemos 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Y la cuarta que me está faltando, ¿cuál es la ecuación? Profe, la de los cortes es igual a decir, digamos, que la velocidad 1 y la velocidad 2 son iguales en ese punto H, o sea, No, en la altura H. no, esa es otra ecuación. La cuarta ecuación entonces es que U sub 1, o sea, la velocidad, ecuación está U1, cuando I es igual a H, es igual a U sub 2 cuando I es igual a H. ¿Se entiende? Entonces de acá, de todo este sistema de cuatro ecuaciones, bueno, puedes llegar a conocer cuánto vale A, B, C y D. Y de ahí conocen todo. Y lo que a ustedes les pedí el ejercicio, es que la velocidad determine la velocidad en la interfaz. Es decir, que acá nos piden determinar cuál es la velocidad U es igual a algo, que tiene que poner acá en la interfaz, y esa es la resolución de ese ejercicio. Donde todos los términos que están acá son términos conocidos, es decir, son densidad, mu sub 1, mu sub 2, lo que sea. Y no van a tener ninguna Y, porque lo que van a tener siempre va a ser H. ¿Se entiende? Es decir, que cuando ustedes lleguen ya a tener dos ecuaciones finales, van a llegar a tener una ecuación U sub 1 con dos incógnitas que ya las conocen, una U sub 2 que tienen dos constantes que también las conocen. Si ustedes reemplazan H en la primera ecuación o en la segunda ecuación, tendrían que llegar al mismo valor numérico de acá si lo resolvieran. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo creo que igual esas dudas van a surgir cuando estén resolviendo el ejercicio, ¿no? ¿Por qué no puedo ver las caras de ustedes? Bueno, con esto terminaríamos el tema número 6, que es análisis diferencial. Ya lo podemos dar por cerrado y finalizado el tema ese. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de ese tema anterior? Bueno, no se olviden de la asistencia, jóvenes son 5, 10, 15, 20, 21, 22, menos 21 personas presentes. No se olviden de la asistencia, por favor. Bueno, y ahora vamos a comenzar con un nuevo tema, que es el tema número 7, que es flujo en conductos. Vamos a ver entonces el tema número 7, flujo en conductos, que este sí tiene una importancia sustancial en la mecánica de los fluidos. Yo diría que de los temas que fuimos viendo hasta ahora, todos, de los más importantes son el empuje sobre superficie plana o curvas, la ecuación de la energía, o Bernoulli, que también aplicábamos ahí, y la parte de cantidad de movimiento, ¿sí? Las ecuaciones de Navier-Stokes son remil utilizadas en todos los software computacionales, y flujo en conductos, digamos que es uno de los caballitos de batalla donde más problemas van resolviendo en la conducción de fluidos, mediante justamente los flujos en estos conductos. Una parte ya la estuvimos viendo cuando vimos Bernoulli, se aplican los mismos conceptos en líneas generales. La novedad acá es que incorporamos el concepto de pérdidas. Acá sí es donde vamos a hacer un trabajo práctico distinto a los anteriores, porque acá yo le voy a pedir un proyecto que ustedes tienen que dimensionar, las cañerías en función de determinadas condiciones, que no van a ser las mismas que la del año pasado, sino que van a cambiar algunas cuestiones particulares.
y que va a tener quizás también algún análisis, bueno, alguna evaluación económica para ver distintas alternativas. Esto se lo explico después en la siguiente clase, cuando les dé el práctico. Pero ahora comenzamos a ver esta parte de, más general. Acá tenemos el número de Reynolds, que ya lo definieron en la teoría seguramente. El número de Reynolds es una relación, es un número adimensional, el cual vincula o relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas, ¿sí? El cálculo de este número de Reynolds se calcula como la velocidad por la longitud de referencia sobre la viscosidad cinemática. Ojo que esta es la viscosidad cinemática y no la dinámica. La viscosidad cinemática, si recuerdan de la unidad 1, vendría a ser la viscosidad dinámica dividido la densidad, y que este número de Reynolds se calcula con la longitud de referencia, la cual la longitud de referencia cambia dependiendo de cuál es el tipo de conducto o la forma del conducto. Si el conducto es circular, y solo si el conducto es circular, se utiliza esta ecuación de Reynolds, que es una de las expresiones generalmente más utilizadas, donde B, que es la velocidad por el diámetro, sobre la viscosidad. Esta es la viscosidad del fluido que está conduciendo la cañería. Este es el diámetro, que es el diámetro interior de la cañería, que generalmente y casi siempre es distinto al nominal. Y esta es la velocidad a la que está conducido el fluido. Cuando ustedes calculan este número, les va a dar un resultado adimensional. Si no les da adimensional, tienen que jugar acá un poquito con las unidades para que les quede adimensional. Y dependiendo del número de Reynolds, el flujo puede ser laminar, denominarse flujo en transición, o flujo turbulento. ¿Y cómo van a saber ustedes qué tipo de flujo es? El flujo laminar, como se muestra en la diapositiva, es cuando el número de Reynolds es menor a 2100. El flujo turbulento es cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Y el flujo en transición es cuando el número de Reynolds se encuentra entre 2100 y 4000 aproximadamente. Si ustedes estudian o investigan un poquito acerca de esto, en distintas bibliografías van a aparecer distintos números, porque la verdad es que no es que cuando está en 2100 y pasa a 2101 automáticamente pasa de laminar a transición, sino que es como un límite no tan definido, sino que también depende del tipo de fluido, depende de otras cuestiones, pero más o menos y aproximadamente estos son los valores de referencia que tenemos para este tipo de conductos. En la vida profesional de ustedes, y cuando tengan que resolver problemas, no sé, por ejemplo, una red de agua para incendios en una determinada fábrica, o en una empresa minera, o algún tipo de un oleoducto para conducciones de petróleo, o cualquier otro tipo de esos conductos, por lo general, y en el 99,99995% de los casos, el flujo va a ser turbulento, ¿sí? Porque las velocidades que necesitaríamos para que el flujo sea laminar son totalmente antieconómicas. Pero entonces, en la generalidad de los casos, pues, su flujo va a ser turbulento, lo cual complica un poquito más cómo se calculan las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en conductos, ahora no les estoy diciendo nada nuevo, esto lo sabían, acá tenemos la ecuación de Bernoulli, donde Z1 es la altura, la altura de posición, tenemos acá la altura de presión, y acá tenemos la energía en términos de altura, perdón, la energía, la cinemática, esta es la velocidad. Tenemos Z2 más P2 sobre ρ por G más B2 cuadrado sobre 2G, que esta es la energía cinemática en 2. Entonces acá tenemos la energía mecánica total entre estas tres en la posición 1, y tenemos la energía total en la posición 2. Hasta ahí ya lo sabíamos, que por medio de energía o Bernoulli. Ahora lo que se agrega es un término que son las pérdidas de carga. Estas pérdidas de carga, denominadas HP, de manera genérica, se encuentran o engloban lo que son las pérdidas generales y las pérdidas localizadas. Las pérdidas generales son las que ocurren por el flujo que va a través de una cañería que tiene una determinada rugosidad y va disipando energía o perdiendo energía a su paso,
Y las pérdidas localizadas son pérdidas generalmente en accesorios que podrían llegar a darse cuando hay una ampliación del diámetro, una reducción del diámetro, hay un cambio en la dirección del flujo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las pérdidas, estas que son HF, que son por fricción, están dadas siempre, están influenciadas directamente por la longitud de la conducción, es decir, tiene una pérdida de tantos centímetros por cada metro de conducción o por cada 100 metros de conducción, y dependiendo de la longitud total, se calcula esta pérdida. Mientras que esta no depende de la longitud de conducción, sino que es una pérdida puntual en un determinado accesorio de esa red de cañerías. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Podrías repetir de qué se trataban las pérdidas generales y localizadas? No, no me quedó muy claro. Bueno, la primera. las pérdidas generales, igual esto lo vamos a ver bien en unos ejemplos que vamos a hacer en la clase que viene, pero las pérdidas generales son las pérdidas que ocurren en el interior de los conductos cuando el líquido se va, o el fluido en realidad se va deslizando y va disipando energía por el rozamiento del fluido con la cañería, ¿sí? O sea, el rozamiento del líquido con con la pared interior de la cañería va generando una disipación de energía o una pérdida de energía que se manifiesta mediante pérdida de carga, que puede ser, por ejemplo, pérdida de presión. Y esa, por más que sea una cañería de paredes lisas, es decir, una cañería plástica, por ejemplo, igual tiene pérdida de carga. Mientras que las pérdidas localizadas ocurren por accesorios incluidos en esas cañerías o en esas conducciones, donde lo que hacen es alterar la dirección del fluido. Alterar la dirección del fluido, es decir, pueden doblar el fluido, es decir, que pueden venir horizontalmente y de pronto sube, de pronto baja, hay una curva, un codo 45 grados. Y no solo eso, sino que también tienen todos los accesorios, como por ejemplo que pueden tener válvulas que tienen enormes pérdidas, las válvulas exclusas, las válvulas de aire, válvulas de desagüe, válvulas, se usan mucho los sprinklers en las redes contra incendio, y eso también tiene asociado su propia pérdida de carga. Entonces estas son pérdidas de cargas de un accesorio ubicada o localizada en un solo punto de toda la conducción. Mientras que estas son pérdidas que es a lo largo de toda la conducción. Bien, sí, ya lo entendí. Perfecto. Una de las primeras expresiones que vamos a utilizar, y una de las más generales y más utilizadas, es la ecuación de Darcy-Weisbach, que tiene la ventaja de que se puede implementar para cualquier tipo de fluido. Esta ecuación se usa para cualquier tipo de fluido, mientras que otras ecuaciones, como por ejemplo la de Hazen-Williams, son bastante más prácticas, pero tiene la complicación de que solamente es válida cuando el fluido es agua. Creo que en la teoría no le dan las ecuaciones de Hazen-Williams. Vamos a tratar de incluir en la clase que viene, porque la verdad que es bastante más sencilla. Y la ecuación esta de Darcy-Weisbach es igual a HF, o sea, el mismo H que estaba acá, HF, es este de acá. Es las pérdidas de carga por fricción. Es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Donde F es un coeficiente de fricción que depende de las características del movimiento del fluido, es decir, depende de la velocidad, depende de otras varias cuestiones, pero depende básicamente de las condiciones de movimiento del fluido, el F, el coeficiente de fricción, el L, que es la longitud de conducción, el D, que es el diámetro interno de la cañería, ojo que este es interno y no nominal, la velocidad, que es la velocidad a la que se encuentra el fluido, y 2 veces la gravedad. ¿Cuánto vale F, que es el coeficiente de fricción? Cuando el flujo es laminar, es decir, ¿cuándo el flujo era laminar? A ver si recuerdan. ¿Cómo sabemos que el flujo era laminar? ¿Nos recuerdan cuándo era laminar y cuándo era turbulento?
Cuando era menor a 2100 el número de Reynolds. Exactamente. Entonces ustedes tendrán que calcular el número de Reynolds, como bien dice Gonzalo. El número de Reynolds, recuerden que cuando el conducto era circular, es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, y si determina el número de Reynolds menor a 2100, entonces el flujo es laminar. Para esos casos que el flujo sea laminar, ustedes ya calculan el número de Reynolds, o sea, ya saben cuánto vale Reynolds, y se aplica esta ecuación. F igual a 64 sobre el número de Reynolds. Entonces, digamos, es bastante sencillo porque directamente calculan el número de Reynolds, directamente calculan cuánto es F, y ahí ya pueden conocer cuál es la pérdida de carga. ¿Sí? Pero en otro caso, donde el flujo es turbulento, es decir, cuando calculan el número de Reynolds y el número de Reynolds es mayor a los 4000, entonces tienen un coeficiente de fricción que no sale directamente de una ecuación, sino que está dado por gráficas, y depende del número de Reynolds y depende de la relación epsilon sobre D. Epsilon sobre D o E sobre D, que también se denomina rugosidad relativa. Bueno, el número de Reynolds ya lo saben calcular, y la rugosidad relativa es el diámetro, es el tamaño de las imperfecciones en el interior de un conducto sobre el diámetro interior de la cañería. Es decir, qué tan grandes son esas imperfecciones sobre el diámetro de la cañería. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es más rugoso? ¿Una cañería de asbesto cemento o una cañería de PAD? ¿Las de asbesto? ¿Cemento? No. Claro, la de asbesto cemento es más rugosa, exactamente. ¿Cuál cañería es más rugosa? ¿Una cañería de acero o una cañería de PRFB? Las de acero. Exactamente. Y bueno, entonces cada material tiene su correspondiente E, que lo podemos sacar a partir de los catálogos, y en función de eso determinar cuál es el coeficiente de fricción. Esta gráfica que ven acá es un diagrama de Moody, que es un diagrama para calcular las pérdidas estas por fricción. Es para calcular, perdón, el coeficiente de fricción F, el coeficiente de fricción de Darcy. Y para eso lo que hacen es, se calcula dos parámetros, que son ¿cuáles? El número de Reynolds y E sobre D, que es la rugosidad relativa. Entonces ingresan por el eje de las abscisas con el número de Reynolds, por ejemplo, que el número de Reynolds sea 3,5 por 10 a la cuadra. Un número alto, ¿no? Entonces vienen por acá, en el eje este, vienen por acá 3,5 por 10 a la cuarta, vienen por acá, van subiendo verticalmente, como se muestra en la curva, hasta donde cada una de estas curvas son curvas de distinta rugosidad relativa. Ustedes calculan epsilon sobre D, esto también tiene que ser un valor adimensional, y le da un epsilon sobre D, por ejemplo, de 0,015. Entonces el número 0,015 está acá. Esta es la curva que corresponde a 0,015. Entonces ustedes suben por acá, llegan hasta la curva esa, y una vez que tocan la curva, se vienen acá horizontalmente y pueden conocer cuál es el coeficiente de fricción de Darcy, que acá sería, por ejemplo, 0,042. ¿Sí? Toda esta región, a ver, lo marquemos por colores. Esto que se ve acá es flujo laminar. Es decir, cuando el flujo es laminar, sí o sí tocan esta curva directamente, no dependería de la rugosidad. Esto que se ve acá difuminado es la zona de transición, es decir, cuando el número de Reynolds estaba entre 2100 y 4000, y a partir de este valor, todo esto son para un flujo turbulento, es decir, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Bueno, acá van a ver ustedes una línea también en la gráfica esta, que es esta que se ve acá, que la línea hacia la derecha de eso se desarrolla el flujo turbulento totalmente rugoso, que quiere decir que cuando
llega a un momento que las fuerzas inerciales son tan grandes, es decir, el número de Reynolds es tan grande, que ya no depende o no tiene tanta incidencia la rugosidad de la cañería, sino que siempre va a ser la misma coeficiente de fricción F. Entonces ustedes suben por acá, perdón, acá lo que tenemos es que la curva se hace directamente, se transforma en una recta, es decir, que a partir de esta recta, a partir de esta curva, todos los coeficientes de fricción, todas las rugosidades relativas son totalmente horizontales. ¿Se entiende? Y bueno, y esas son las regiones que tenemos en este diagrama de Moody. Y acá tiene un cuadro donde si no aparece en el catálogo del fabricante de ustedes, de la cañería, ustedes pueden saber acá cuál es el coeficiente de fricción, la rugosidad relativa del material. Si es vidrio o plástico, tiene una rugosidad de 0 milímetros, mientras que si es un hierro galvanizado, tendrá una rugosidad de 0,15 milímetros, etcétera, etcétera. Bueno, dependiendo del tipo de material, ustedes tienen distintas rugosidades de la misma. Así que bueno, hasta acá más o menos se entendió. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren comentar? Creo que sí se entendió. Bueno, y después tenemos las pérdidas localizadas, que son las pérdidas estas que hemos dicho que dependen de los accesorios. El HK, que es la pérdida de carga localizada por los accesorios, es igual a K por B cuadrado sobre 2G. Es decir, que es igual a una fracción de la energía cinética. Esto, si recuerdan, B cuadrado sobre 2G es la energía cinética en términos de altura, es decir, en términos de metros. Y este K en función de accesorio está tabulado en distintas tablas. Yo creo que les puse una o dos tablas ahí en las tablas que ustedes tienen, donde, por ejemplo, acá en este caso dice, entrada de la tubería tiene un KSUL igual a 0,8. ¿Sí? Cuando T mide tanto, bueno, acá dan las condiciones, o cuando tiene este tipo de entrada en una cañería, a partir de un tanque, entonces KSUL vale 0,8. O sea, este K vale 0,8. Cuando tienen una curva, va a valer, cuando tienen acá un codo esquinado de 90 grados, va a valer un 1,1, cuando tienen un codo esquinado de 90 grados con ala bidirectores, va a valer 0,2. Es decir, mientras más brusco sea el cambio de dirección del fluido, mayor va a ser el coeficiente KSUL, y mientras más suave sea la transición, entonces menor valor va a tener este coeficiente KSUL. Acá tiene caso de codo de retorno, la conexión T. Acá dice flujo derivado, es decir, cuando el flujo hace esto para acá, y flujo en línea cuando el flujo viene acá y continúa derecho. ¿Cuál caso va a ser más brusco el cambio de dirección? ¿Este o el que va a derecha? Seguramente este. Y acá vemos que el KSUL es igual a 1, mientras que acá el KSUL es igual a 0,2. Vemos que hay una gran diferencia. ¿Sí? Y de hecho, hasta las uniones roscadas, que por ahí nosotros creemos que no tienen pérdida de carga, porque son dos caños que se encuentran rectos, cuando el flujo llega hasta acá, siempre hay algo que hace que las líneas de corriente se distorsionen un poco y genera alguna pérdida de carga. En la parte inferior de la tabla van a tener también algún tipo de pérdida de carga a partir de las válvulas, donde tenemos válvula de globo con pérdida de carga KSUL igual a 10, y la válvula de compuerta, dependiendo del grado de abertura, también tiene distinta pérdida de carga, y bueno, y así lo vamos planteando cada uno de los ejercicios. Así que bueno, ¿se entendió lo que vimos hasta ahora? Sí, profe. Bueno,